Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, y empezamos fijándonos en Estados Unidos, que ha propuesto un proyecto de resolución rival del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que subrayaría el apoyo del organismo a un alto el fuego temporal en Gaza tan pronto como sea posible. Es lo que apunta un texto visto por Reuters este mismo lunes. Washington se ha mostrado contrario a la palabra alto el fuego en cualquier acción de la ONU sobre la guerra entre Israel y Hamás, pero el borrador de texto estadounidense se hace eco del lenguaje que el presidente Joe Biden dijo que utilizó la semana pasada en conversaciones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Este borrador también determina que bajo las circunstancias actuales una gran ofensiva terrestre en Rafah resultaría en mayores daños a los civiles y en su desplazamiento, incluso potencialmente hacia países vecinos. Como saben, Israel planea atacar Rafah en el sur de Gaza, donde más de 1 millón de palestinos han buscado refugio, lo que genera preocupación internacional de que esta medida podría empeorar drásticamente la crisis humanitaria en Gaza. Estados Unidos presiona y propone una resolución de la ONU que apoya un alto el fuego temporal en Gaza. Por su parte, el ejército israelí sigue atacando este lunes a la infraestructura de la milicia chií libanesa Hezbollah en la zona de Deira y al-Adisa, en el sur del Líbano, así como un puesto de lanzamiento del grupo en Aitaroun, después de que las alarmas antiaéreas se dispararan en varias localidades del norte de Israel. Siguen los ataques, hoy nuevo ataque en el sur del Líbano. Mientras tanto, Israel dice que va a lanzar su ofensiva en Rafah a menos que los rehenes regresen antes de Ramadán. Este es el ultimátum de Israel. Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra, ha prometido que el ejército va a facilitar la evacuación de los civiles de Gaza en coordinación con Estados Unidos y Egipto para minimizar las víctimas. Se estima que 1 millón de palestinos que huyen de los combates en Gaza se han refugiado en la zona de Rafah, en la parte sur del territorio fronterizo con Egipto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que una operación terrestre en Rafah es esencial para eliminar los batallones restantes de Hamás y que quienes piden que Israel se mantenga fuera de esta zona piden que Israel pierda esta guerra. Seguimos pendientes de Israel, pendientes de Netanyahu, que ha expresado su indignación por las declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio da Silva, que dijo que Israel estaba llevando a cabo un genocidio en Gaza y comparó las acciones de Israel con la política de Adolf Hitler de asesinar a judíos. Dice Netanyahu, comparar a Israel con el holocausto nazi con Hitler es cruzar una línea roja. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, el propio Israel Katz, ha declarado este lunes al presidente brasileño Luiz Inácio da Silva como persona non grata después de comparar la situación en la franja de Gaza con el holocausto. Dice Israel que no olvida ni perdona, en este caso, a Luiz Inácio da Silva. Pendientes también de más del Mar Rojo, de Rubimar, un barco británico atacado por rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah con sede en Yemen mientras navegaba por el Golfo de Adén. Se ha hundido, es lo que informa la televisión Sky News Arabia, citando a fuentes yemeníes. Eso sí, no ha revelado más detalles de este incidente, pero anteriormente los hutíes anunciaron que habían lanzado un ataque con misiles contra este barco. El representante de los hutíes, Yahya Sari, ha publicado la declaración correspondiente en su canal de Telegram. Según afirman, el barco sufrió graves daños y dejó de moverse. Reconocen que podría correr el peligro de hundirse. Miramos ahora a Estados Unidos. Los gobiernos occidentales temen que Beijing intente aliviar el exceso de capacidad interna con exportaciones baratas, un temor básicamente a que China inunde el mercado. Washington ha advertido a Beijing que Estados Unidos y sus aliados van a tomar medidas si China intenta aliviar su problema de exceso de capacidad industrial mediante el dumping de bienes en los mercados internacionales. Es lo que apuntan dos altos funcionarios del Tesoro que han dicho a Financial Times que una delegación de Estados Unidos ha dejado claras sus preocupaciones en una reciente visita a China, incluidas conversaciones con He Lifeng, el viceprimer ministro responsable de la economía de China. Lo que más preocupa a Estados Unidos son las manufacturas avanzadas y en particular los sectores de energía limpia como los vehículos eléctricos, los paneles solares y las baterías de iones de litio. Miramos ahora a Taiwán, y es que China está intensificando el control marítimo frente a la costa del archipiélago taiwanés de Kinmen, es lo que apuntan después de que 2 pescadores chinos se ahogaran durante una persecución por parte de la Guardia Costera taiwanesa. Esto ha provocado un nuevo conflicto diplomático. Los guardacostas chinos vigilarán regularmente las aguas de la costa sur del archipiélago donde tuvo lugar esta persecución. Quieren garantizar así el cumplimiento de la ley marítima, es lo que ha explicado este domingo el portavoz de los vigilantes en un comunicado, precisamente en un día en el que el propio Taiwán ha anunciado que ha detectado 17 aviones chinos cerca de su isla. Miramos a una de las protagonistas del día, Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, que ha confirmado su intención de seguir al frente del Ejecutivo Europeo durante 5 años más, tras semanas de especulaciones en Bruselas sobre su futuro político, que además también se había vinculado a la OTAN. La actual presidenta de la Comisión Europea ha anunciado su candidatura a la reelección como presidenta del Ejecutivo Europeo durante los próximos 5 años, según ha anunciado la agencia alemana dpa. Este nombramiento, que lidera
lo que considera como la institución más poderosa de la Unión Europea, será confirmado por aclamación a principios de marzo durante el Congreso Anual del Partido Popular Europeo, precisamente en un momento en el que había un límite hasta el 21 de marzo. Miramos a Hungría, que no va a vetar el 13º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, aunque eso sí lo considera incorrecto. Es lo que ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Económicas Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, que participó en una reunión con colegas de los países de la Unión Europea en Bruselas. Dice Szijjártó, en la etapa de preparación del 13º paquete de sanciones fue posible excluir de él todos los elementos que serían contrarios a los intereses económicos de Hungría. Por lo tanto, creemos que desde este punto de vista el uso del veto no haría falta. Al mismo tiempo, creo que la Unión Europea adopta una decisión equivocada, es lo que ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría en una reunión con periodistas húngaros en Bruselas, transmitida por el canal de televisión M1. De Hungría pasamos a Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha pedido a la OTAN que se prepare para el peor de los casos y advirtió que la alianza podría ser atacada en la próxima década. La opinión de Pistorius surge en medio de dudas sobre el impacto que la recuperación de Donald Trump en la Casa Blanca podría tener en la OTAN después de los comentarios del expresidente de la semana pasada de que alentaría a Rusia a atacar a cualquier país que no aportara lo suficiente a la alianza. Pero Pistorius también ha emitido una ominosa advertencia sobre lo que Vladimir Putin podría hacer no solo en Ucrania, sino después en Europa. Dice, por ejemplo, Europa está lejos de Iowa o Wisconsin, pero aún así está muy cerca en términos de política de seguridad. Es lo que dijo Pistorius en una entrevista con Bloomberg, donde dijo: menos seguridad en Europa significa menos seguridad también para Estados Unidos. No puedo predecir si podría ocurrir un ataque al territorio de la OTAN y cuándo, pero podría ocurrir en 5 a 8 años. Siguen los mensajes en este sentido por parte de Alemania. Miramos también a Estados Unidos. Después de meses de solicitudes de funcionarios ucranianos, la administración Biden está trabajando para proporcionar a Ucrania nuevos y poderosos misiles balísticos de largo alcance. Es lo que apuntan funcionarios estadounidenses a la cadena NBC News. A finales del año pasado, Estados Unidos comenzó a suministrar a Ucrania sistemas de misiles tácticos del ejército conocidos como ATACMS, pero hasta ahora solo ha proporcionado estos misiles más antiguos de alcance medio. Ahora, Estados Unidos se está inclinando por enviar la versión de mayor alcance de este misil, según dicen estos funcionarios, lo que permitiría a Ucrania atacar dentro de la península de Crimea, controlada por Rusia. Seguimos fijándonos en el presidente estadounidense, en Joe Biden, que dijo que está dispuesto a reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para discutir un proyecto de ley para asignar fondos adicionales para apoyar a Ucrania. Las palabras del líder estadounidense son citadas por periodistas del grupo de prensa de la Casa Blanca. Dice Biden: por supuesto, estaría encantado de reunirme con él si tiene algo que decir. Es lo que respondía en cuanto a una pregunta sobre la opción de esta reunión. Al mismo tiempo argumentó que los republicanos en la Cámara Baja del Congreso están cometiendo un gran error al retrasar la aprobación de un proyecto de ley que prevé fondos adicionales para ayudar a Kiev. Nos fijamos ahora en Rusia. Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que amenazó con utilizar armas nucleares contra Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Ucrania si Moscú pierde los territorios ucranianos ocupados. Dijo Medvedev: los intentos de restaurar las fronteras de Rusia de 1991 conducirán solo a una cosa, a una guerra global con los países occidentales, con el uso de todo nuestro arsenal estratégico nuclear contra Kiev, Berlín, Londres y Washington, y contra todos los demás hermosos lugares históricos que desde hace mucho tiempo están incluidos en los objetivos de vuelo de nuestra triada nuclear. Seguimos mirando a Rusia, que ha reclamado el control de una planta de coque en la era soviética en Avdiivka, consolidando su control de esta ciudad. El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que sus tropas han avanzado unos 9 kilómetros en la región de Donetsk, de la línea del frente, después de una batalla urbana por Avdiivka. El grupo de tropas del centro, tomando la ofensiva, tomó el control total de la planta de coque en Avdiivka, es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado, junto con un vídeo que muestra explosiones en lo que parecía ser esta planta. También se izaron banderas rusas en los edificios administrativos de la planta, según ha mostrado la televisión estatal rusa. Seguimos mirando a Rusia. Los investigadores todavía no han establecido la causa de la muerte de Alexei Navalny y no está claro cuánto tiempo tardarán en llegar a conclusiones oficiales. Es lo que informa la portavoz del opositor Kira Yarmysh. Aseguró que las autoridades han comunicado a su madre y a sus abogados que la verificación oficial de la causa de la muerte se había prolongado y que no estaba claro cuánto tiempo llevaría. La causa, según dice la agencia Reuters, es de momento indeterminada, pero sin embargo Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, se ha vuelto a mojar. Dice que Rusia ha asesinado lentamente a Navalny. Lo escuchamos. That, as you know, he was slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. I think these are the words.
slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. Our thoughts are with Mr. Navalny's wife and his family. As I said, we invited Yulia Navalnaya to join the ministers today, and not just for personal reasons and to show our condolences, to present our condolences, but for a political reason. We shared her insight about the level of repression of the Putin regime and the state of the political opposition. Nos fijamos también en Donald Trump, que fue criticado como presidente de Estados Unidos por sus elogios hacia el líder ruso, hacia Vladimir Putin, que ha hecho su primer comentario público sobre la muerte del líder opositor ruso, Alexei Navalny, este lunes a través de un enigmático mensaje en redes sociales en el que no culpó a nadie. Decía Trump: la repentina muerte de Alexei Navalny me ha hecho cada vez más consciente de lo que está sucediendo en nuestro país, escribía Trump en un mensaje que parecía vincular la muerte a los propios problemas políticos de Estados Unidos. Dice: es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces de izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción. Las fronteras abiertas, las elecciones amañadas y las decisiones de los tribunales groseramente injustas están destruyendo América. Somos una nación en decadencia, una nación que fracasa, es lo que decía Trump al respecto de la muerte del líder opositor ruso, Alexei Navalny. También habla del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está considerando sanciones adicionales contra Rusia tras la muerte del líder opositor Alexei Navalny en una prisión del Ártico. Es lo que ha afirmado este lunes a periodistas. Decía Biden: ya hay sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales. Además, ha responsabilizado directamente al presidente ruso, a Vladimir Putin, y a sus matones, dice textualmente, por la muerte de Navalny, según informa AFP. El mandatario norteamericano espera que este caso sirva para poner de manifiesto la importancia de mantener la ayuda militar a Ucrania después de que los republicanos se hayan mostrado reacios a un nuevo paquete de fondos y amenacen con bloquearlo en la Cámara de Representantes. Miramos ahora a Ucrania. El ministro ucraniano de Infraestructuras ha declarado este lunes que el bloqueo de la frontera por una protesta de agricultores polacos es una amenaza directa a la seguridad del país. Es lo que informa AFP. Dice que bloquear la frontera es una amenaza directa a la seguridad de un país que se está defendiendo. Este tipo de acciones, dice, tiene un impacto negativo en nuestra contienda con el enemigo común llamado Rusia. Es lo que decía Kubrakov en un comunicado publicado en Facebook. Miramos ahora a Finlandia. Es que Helsinki no ve ninguna necesidad de desplegar elementos del arsenal nuclear estadounidense en territorio finlandés, es lo que afirma el primer ministro Petteri Orpo. Dice literalmente: no hay necesidad de esto, el despliegue de armas nucleares estadounidenses en Finlandia no es necesario porque la OTAN proporciona disuasión nuclear, es lo que ha afirmado en una entrevista con un periódico polaco. Señala que las armas nucleares ya desplegadas en varios países de la alianza son suficientes para garantizar la seguridad de la OTAN. Sin embargo, según el primer ministro, Finlandia se está preparando para participar en la disuasión de posibles amenazas a la alianza, pero eso sí, con armas convencionales. Miramos ahora a la OTAN. La advertencia del ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, ha advertido hoy del peligro de que la OTAN sufra un momento Pearl Harbor con Rusia, en referencia al ataque sorpresa de la aviación japonesa contra esa base estadounidense en 1941. Dice: no podemos esperar a que se produzca un segundo momento Pearl Harbor, uno nuestro, es lo que ha dicho en una entrevista con la cadena alemana ZDF al ser preguntado por la diferente percepción de la amenaza por Rusia en el norte y en el sur de Europa. Dice Landsbergis: la seguridad de todos nosotros está relacionada. Si Lituania es insegura, otras partes de Europa también lo son. Además, dice: el despertador ha sonado, pero todavía no nos hemos levantado de la cama. El mayor problema es que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Además, advierte, dice que Rusia tiene la opción de movilizar a otros 400.000 efectivos mientras fabrica nuevos tanques y armamento. Nos fijamos ahora en los BRICS, en Pakistán, que busca unirse a los BRICS y está recibiendo la ayuda de Rusia para ser parte del bloque. Moscú e Islamabad tienen vínculos estrechos. Islamabad está utilizando las relaciones amistosas para conseguir un lugar en los BRICS. Sin embargo, India sigue descontenta con estas perspectivas, ya que los dos países han estado en desacuerdo durante décadas. Este acontecimiento haría que los BRICS se desplomaran, ya que India no quiere compartir el escenario con su país vecino, Pakistán. Inmediatamente después de este acontecimiento, el político y senador pakistaní Musahid Hussain ha dicho que el país puede unirse a los BRICS con la ayuda de Rusia. Además, también ha contado que se ha reunido con el senador ruso Vladimir Chisov para presionar a Moscú para que envíen una invitación a Pakistán para unirse a los BRICS. Los vínculos entre Rusia y Pakistán se remontan a décadas y ambos países tienen relaciones positivas en los campos de la energía, la conectividad, la educación y la seguridad regional. Asegurarle a Pakistán un lugar en los BRICS también ayudará a Rusia en la toma de decisiones, ya que Islamabad se acercará de puntillas a Moscú.
Terminamos mirando a México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado la Marcha por la Democracia en México. Ha señalado que fue conformada por personas que buscan el poder sin el pueblo, solo para apoyar a minorías, en su mayoría opositoras al gobierno actual. Decía AMLO, ¿cuál es la democracia de ellos? Es la que funciona nada más como parapeto, cuando en la realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta, que es el gobierno de una minoría de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, dice AMLO. La democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo, nada más para las minorías, es lo que decía en una conferencia de prensa desde Puebla, estado en el centro del país. Asimismo, el mandatario mexicano dijo que previamente los gobiernos se beneficiaban de la corrupción y ante el despliegue de la Cuarta Transformación se han mostrado inconformes. AMLO se burla de la Marcha por la Democracia en México. Dice que se disfrazan de demócratas, pero que están violando los derechos del pueblo mexicano. Pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, una pausa, unos minutos y seguimos con más información, con la mejor programación, un día más en Negocios Televisión.